La idea de Bitoku surge en mi cabeza hace tiempo, de querer hacer un euro con este estilo Miyazaki, ¿no? Y luego ya se concluye cuando David Brin me escribe para hacer un juego y está Silk por ahí y encaja todo y un poco surgió así. Bitoku aparece en nuestras vidas un poco por accidente cuando en el Festival de Córdoba, creo que del 2019, Germán estaba presentando un juego de mesa que había hecho para una editorial y le mandé un mensaje por Twitter y empecé a hablar con él sobre la posibilidad de hacer algo juntos. La historia de cómo llegó Bitoku a mis manos es un poco curiosa porque un poco me lo busqué. Me puse yo aquí en esta aventura, ¿no? Que fue viendo un podcast del Rincón Legacy, vi a Germán explicando su juego y entonces me gustó mucho como las ganas que estaba transmitiendo y sobre todo el tema, ¿no? Porque yo también, como él, pues me había criado con el estudio Ghibli y toda esta inspiración de la que nace el juego, entonces me llamó mucho y me puse en contacto con él con Twitter. Mira, si estáis buscando a alguien, y él me dijo, me gusta mucho lo que haces, voy a hablar con el editor. Así que más o menos en otoño de este 2019 Germán empezó a trabajar con su idea del juego, que terminaría siendo Bitoku, en un mundo en el que todavía ni siquiera los hombres aparecen, no existen los hombres, aparecen espíritus de todo tipo, aparecen las orugas y momushi de Silk, pero en forma de yokai, como espíritus que caminan, que llevan una mochila. Aparece una ilustración de Edu en el cual aparece esta oruga llevando una mochila. Incluso el Okami, que era el villano de Silk, aquí aparece también en forma de yokai como Shin Okami, que es, digamos, también una versión evolucionada de unos espíritus que a través de los siglos, digamos, degeneran hasta lo que terminan siendo en Silk, mucho tiempo antes de que aparezca el hombre. Mis referencias principales fueron, pues, evidentemente, las películas del estudio Ghibli, luego las ilustraciones clásicas japonesas, sobre todo, por ejemplo, para el verso de las fichas y de las cartas, nos hemos fijado un poquito en cómo era el estilo de las litografías clásicas japonesas, entonces también hemos adquirido cosas para el juego. Entonces hemos intentado crear un lenguaje que esté muy relacionado en la animación y en la cultura japonesa para los diferentes elementos. Uno está influenciado siempre por los juegos que juega, aunque no quiera, pero es verdad que con Bitoku yo no pensaba en otro juego. Quizás sí pensaba en un juego de combo, eso sí es verdad. Quería hacer un juego que pudiese enlazar las acciones. Y es lo que pasa en Bitoku, que puedes hacer una cadena de acciones bastante grande si lo haces bien. Es cierto que Bitoku, a primer golpe de vista, puede apabullar un poco por la cantidad de información y la cantidad de espacios y lugares y losetas y iconos que tiene. Pero en el fondo, el alma de este juego es relativamente sencilla. Es decir, durante la partida vamos a hacer 3 tipos de acciones distintas, o bien jugar una carta, o tomar un dado y colocarlo en el tablero principal, o cruzar el río con ese dado que hemos colocado. Esto, dicho así, parece muy simple. En realidad hay muchos caminos que podemos seguir. Pero bueno, sí que gracias a todo el trabajo que hemos hecho de pensar y analizar los espacios, los caminos, el idioma de la iconografía, y para esto el ilustrador Edu Valls nos ha ayudado y ha hecho un trabajo excelente en este aspecto. Pues ha sido un trabajo bastante importante para asegurarnos de que la experiencia de juego fluyese. Ya David y Germán ya trabajaron, pues, en cómo ambientar el juego, ¿no? Y el bosque ya tenía como unas secciones muy determinadas e intentamos, pues, recrearlo que fuera a la vez agradable visualmente y que a la vez ayudara al juego a detectar las diferentes zonas donde hacíamos las cosas, ¿no? Entonces empezamos desde arriba, que son las montañas, que es como lo que más se acerca al cielo y a la divinidad, que está relacionada, pues, el paso del juego, de los turnos y de cómo el dios Bitoku ya está ascendiendo. Entonces se marca un poquito todo el tema del paso de los turnos y el viaje espiritual, que es una parte del juego en el que pueden conseguir diferentes puntos. Luego ya están las planicies, donde habitan los Bitokus y los yokais, donde podemos ir ahí a reclutarlos, a hacerlos para nuestro mazo. Luego ya están las 4 diferentes regiones,
que marca las diferentes zonas del juego, que son las planicies de Jade, las forjas. Y entonces, y en el siguiente ya tenemos los bosques donde están los edificios y poco a poco vamos bajando al Jardín de las Piedras, que es donde están todas estas piedras ancestrales. Y ya luego un poco ya bajamos a los acantilados, que es donde encontramos pues, el cristal y donde van los espíritus Mitama a fallecer al mar, a no ser que los rescatemos. Yo reconozco que Bitoku tiene muchos elementos, a lo mejor demasiados, de lo que había al principio, ¿no? Yo no pensaba hacer un juego con tantos elementos, se fue complicando, pero claro, como decía antes, como quería hacer un juego que combinaras cosas, pues para combinar cosas hay que hacer cosas, ¿no? Entonces, al final también con el tema de la estética, del bosque, de esa riqueza de espíritus, de seres, al final hubo que empezar a crear diferentes tipos de seres y darle esa riqueza que vino un poco encauzado por la temática, más que por la mecánica, ¿no? Los yokais me los propuso David, entonces parte son pues versiones mías de personajes típicos del folclore japonés, con el trabajo de diferentes estudios, artistas y descripciones, pues me he hecho mi propia versión. Y luego los espíritus, lo que son los bitokus, tuve la idea de mezclar un poco unos conceptos y que fueran iguales para todos, ¿vale? Que básicamente quería usar un animal que se encuentre en la fauna japonesa. Luego, para nivel de juego, vimos a diente, como hay 7, determinar a cada uno un color, y entonces como la parte de energía espiritual que forma el animal. Y luego también lo mezclé con plantas, que a lo mejor no se aprecia mucho, pero cada planta tiene un significado dentro del idioma de las flores, entonces busqué árboles que más o menos se acercasen a lo que representa cada bitoku, que es una virtud del camino. Y luego le añadí la máscara para darle ese toque misterioso, más impersonal de un espíritu, y que también es un elemento muy, muy clásico de las películas de Ghibli. Me parecía como un buen homenaje introducir este tipo de máscaras a cada espíritu. Nosotros tuvimos el privilegio de poder contar con David Turkey en el modo solitario de Bitoku, que bueno, pues él y su equipo de colaboradores, Xavi Bordas, de hecho, que es de por aquí cerca, ha trabajado muy intensamente en este título. Y como digo, pues eso es un valor añadido que le estamos dando a los juegos de mesa. Yo creo que vale mucho la pena tenerlo en cuenta, vale mucho la pena desarrollarlo y trabajarlo para que los jugadores puedan disfrutar de ello. Bitoku came into my life in a completely unexpected way. I got a geek mail from David Esbry at Devir, and he asked me whether I'd be available to make a solo mode. I get asked that somewhat often, so I figured I'll talk to the guy. I didn't know him at the time. I'll talk to him for a little bit and then let him down gently. But then he had the foresight of arranging for a demo over Tabletop Simulator, the very first meeting we had, and I was like, okay, this looks a lot more interesting than what I assumed it would be. La inclusión de un modo solitario en los juegos de mesa es algo que cada vez la gente nos lo pide más. Y no a raíz de la pandemia, sino incluso antes había gente que ya nos solicitaba este tipo de modo de juego en los títulos que íbamos poniendo en el mercado. Yo creo que es una tendencia natural. Los jugadores de juegos de mesa pues juegan muchas partidas con sus amigos, la familia, etcétera, etcétera, pero también a veces pues tienen ratos muertos en casa, que el hecho de que un juego tenga este modo solitario pues les permite seguir disfrutando de su juego en casa. I definitely hope playing solo is as close to a two-player experience as it can be. There are always a few people that have never played the way I call it, the more interactive solo modes, the ones that require a bit more overhead to run and experience the decision space of it. For those, I can always say have patience and try to go with the bot, and it will repay you in the end. But the way you as a player will play your own game, I promise it will be 90% plus the exact same as you would play against me
Al principio hay muchas cosas, todos los jugadores coinciden en que te abruma, pero luego todos los jugadores coinciden en que cuando lo explicas y lo entienden, todo el mundo dice lo mismo, dice no es tan difícil como parece. Y eso es una cosa en la que hemos trabajado, eso no ha sido por casualidad, nosotros éramos conscientes de que estábamos haciendo un juego plagado de cosas, que no es lo habitual, que a nosotros, a los autores, nos gusta que todo el mundo que pueda juegue a tus juegos, pero esto es un juego, podríamos decir, de nicho, ¿no? Entonces hay gente que no se puede acercar. Entonces, dentro de lo que cabe, hemos intentado hacer el juego, dentro de todo lo que tiene, que sea lo más accesible posible. Como el tema yo creo que está muy bien trabajado, al ver las cosas recuerdas qué hacen, porque no están ahí porque sí, sino tienen una entidad y dices aquí el saque, la madera, para qué sirve cada cosa, dónde están las piedras, pues aquí están las piedras, dónde están los edificios, pues aquí están los edificios. Entonces es un juego que en la que entras y ya conoces el lenguaje, se entiende bien, pero a la vez aprieta mucho con el tema de recursos y el tema de los otros jugadores que te quitan los espacios. Entonces a mí como juego me parece pues, muy buen juego y espero pues que tenga mucho recorrido. Muchas veces esta primera explicación del juego pues es un montón de información, pero a la que te pones a jugar y estás a la mitad de primera o segunda ronda, todo empieza a fluir, llegas a un momento un momento de iluminación en el cual todo cobra sentido y prueba de ello es que me he encontrado que muchas de las partidas en las que los jugadores se ponen a jugar realmente en ningún momento tocan la hoja de ayuda con todo el listado de iconos, porque todo tiene sentido. What drew me in to Bitoku truly was when I played it, I was like, okay, it's a dice placement game with a hint of deck building. Sounds like I like hybrid mechanisms always. But what really drew me in, that made me think this needs my solo mode and not just any solo mode, was the subtlety of interaction. Sí, fue complicado. fue un diseño complicado, pero bueno, muy satisfactorio. Cuando algo es muy complicado y vas superando pasito a pasito esas dificultades y al final pues quedó bastante chulo.